Vamos a empezar, quienes estamos aquí y los que hayan de venir, ya sea por la computadora o aquí en persona, pues a aprender de la palabra de Dios. Vamos a empezar el día de hoy y venir delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que pues nos ayude, ¿verdad? En esta hora a escuchar algo de su palabra y a recibir mensaje. Y vengamos delante de Él. Yo le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos para que no nos distraigamos. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, a darte primeramente a ti toda la honra, toda la gloria. Señor, gracias te damos porque tú nos has cuidado durante este día, durante esta semana. Dentro de las muchas cosas que pudiéramos estar haciendo en esta hora, mi Dios, hemos decidido estar aquí. Hemos decidido venir, Señor, delante de tu presencia, ya sea a través de el internet o aún en persona, porque sabemos que tú tienes algo para nosotros el día de hoy. Te pedimos, mi Dios, que tú des esa palabra que nuestra vida necesita escuchar el día de hoy. Que tú des, Señor, esa palabra que a lo mejor necesitamos aprender también para compartir con otros. Mi Dios, te pedimos que en esta hora tu nombre se glorifique y que nuestra mente y nuestro corazón se abran de par en par para recibirte a ti, Señor. Bendícenos a quienes ya estamos aquí, a quienes, mi Dios, han de también llegar más adelante. Y, Señor, a quienes quizá queriendo estar aquí no lo han podido hacer. También, mi Dios, hazles que después, más adelante, ellos puedan recibir palabra de ti, mi Dios. Y a quienes pudiendo estar aquí no han querido hacerlo, también, mi Dios, sigue tú hablando a sus vidas y sigue tú también proveyendo a sus vidas. Mi Dios, oramos todas estas cosas, dándote a ti la honra, la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bueno, Raquel y Juanito, le damos un breve resumen a la rápida. Últimamente estos estudios bíblicos hemos estado hablando del libro de Proverbios. Hemos estado hablando del libro de Proverbios y hemos estado hablando de cómo vivir sabiamente. Porque la verdad que ninguno de los que estamos aquí ni los que están ahí sabemos vivir realmente con sabiduría. Luego metemos, dijeron en mi familia, metemos las cuatro patas metemos donde andamos viviendo y pues por eso hemos dedicado este tiempo para venir al libro de Proverbios y aprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Durante ya varias semanas hemos estudiado el libro y venimos ya el día de hoy al capítulo 10 del libro de Proverbios. Por allá quienes están en internet, Miriam, ¿quién se supone y se dice que ha escrito el libro de Proverbios? Nomás que está en mute, acuérdese. ¿Sí me oye, Miriam? ¿Qué me dijo? ¿Quién se cree que escribió el libro de Proverbios o por lo menos la mayoría de los capítulos? El rey Salomón. El rey Salomón. ¿Y al rey Salomón por qué se le conoce? Sabiduría. Porque el rey Salomón vimos que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, pidió sabiduría. Sabiduría. Pudiendo haber pedido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que le hiciera a los enemigos, que le quitara de en medio las guerras. Él no se dedicó a los demás, sino que se dedicó a sí mismo, pidiéndole a Dios sabiduría. Vimos también entonces que los primeros 9 versículos se creen que también fueron escritos por Salomón, pero no se sabe. Porque como están del mismo estilo, pues se le adjudica, ¿verdad? A él, pero no es completamente certero. Sin embargo, no importa quién lo escribió. No importa si fue Salomón, si fue un estudiante de Salomón, lo que importa es que está en la palabra de Dios y que eso es de bendición para nuestra vida. La primera parte entonces del libro de Proverbios es del capítulo 1 al capítulo 9. Y esos capítulos, esa primera parte,
son más bien como poemas, dijimos, que eran algo poético, que eran cuestiones más de poesía en relación a la sabiduría. Hoy comenzamos una nueva sección del libro de Proverbios. A partir del capítulo 10 del libro de Proverbios hasta el capítulo 22, esa es la segunda parte del libro de Proverbios. ¿Quién sabe cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? ¿Nadie sabe? No, no he visto. Ajusta para un mes de los largos. Tiene 31 capítulos. Así que si usted dice, yo no sé qué leer y quiere empezar en enero a leer la Biblia, agárrese con Proverbios y le va a ajustar un capítulo por día. Usted agarra un capítulo por día y usted va a saber que tiene algo diferente cada día durante un mes y algo bueno. Porque usted ya se ha dado cuenta que el libro de Proverbios a veces las tira y no esconde la mano. Dice que ahí la aventó y nos avienta las pedradas, pero bien y directo. Así que de los 31 capítulos, la segunda parte empieza desde el capítulo 10 hasta el 22. Esa segunda parte que comenzamos hoy es lo que se llama el conjunto de, ahora sí, proverbios, o que en nuestra cultura le decimos dichos populares. No, son dichos que contienen algo de sabiduría. Por ahí en el internet yo les pregunté que dijeran un dicho, ¿verdad? Que hablara de sabiduría. ¿Qué dicho conoce usted, Yesenia, en su tierra? Que sea cuestión familiar, no vaya a salir con cosas. Y vaya pensándole por allá lo que sabe Raquel, en lo que Yesenia piensa. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Si usted sabe que si usted está dispuesto a entender, no le tienen que andar diciendo y diciendo y diciendo. Rápido va a entender. Yesenia. No, Ada. No. No es de dichos. Por allá, Adela, Julio, Miriam. Hay uno. El río, ¿qué? ¿Cómo es? El río suena porque piedras lleva. El río suena porque piedras lleva. O sea, cuando el río suena, es que trae piedras. Quiere decir que cuando hay mucho alboroto, es porque algo está pasando, ¿verdad? Del dicho al hecho, hay poco trecho. O sea, o mucho trecho, dependiendo, ¿va? De lo que uno dice a lo que uno hace, a veces hay poco o mucho, ¿verdad? Dependiendo del dicho que usted quiere decir. Miriam, ¿usted iba a decir otro? Sí, el de dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dice que no se puede sopear y lamber al mismo tiempo. No se puede sopear y lamer al mismo tiempo. O sea, que uno no puede hacer dos cosas a la vez. Ahí anda queriendo hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? Si uno se da cuenta, y si nos agarramos a leer el libro de Proverbios, a partir del capítulo 10, casi cada versículo es un dicho en sí mismo, un proverbio en sí mismo. Y es interesante que si usted y yo vemos a partir del capítulo 10, si usted dice, no, es que yo eso de leer un capítulo al día, pues yo apenas empiezo a leer la Biblia o yo estoy bien malo para leer y me aburro. Bueno, si no quiere leer todo un capítulo al día, agárrese a partir del libro de Proverbios, capítulo 10, y lea un versículo al día. Eso le va a ajustar para todo un año y más. Porque a partir del capítulo 10 del libro de Proverbios hay 375 proverbios distintos. Fíjese bien. Si usted dice, no, que yo no sé leer y que un capítulo al día es mucho, empieza en el libro capítulo 10 de Proverbios y se va a dar cuenta que casi cada versículo es una lanza directa y a veces a la yugular. Y se va a dar cuenta que le va a ajustar para aprender poco a poco a vivir sabiamente. Son dichos individuales y en esta sección usted y yo vamos a ver a partir del capítulo 10 algunos de esos dichos, algunos de esos proverbios. Cada proverbio que vamos a empezar a ver aquí a partir del capítulo 10, como casi lo empezamos a ver en el capítulo 9,
nos va a presentar dos opciones. ¿Qué son esas dos opciones que veíamos el capítulo pasado, que serán dos señoras, ¿se acuerdan? La sabiduría y la insolencia, la fea. Doña Chismosa va que decía la sabiduría, la inteligencia o la necedad. ¿Verdad? O la necedad, la insolencia, cada quien le llamamos en nuestro pueblo, ¿va? La terquedad, usted llámele con usted, la fea. Y a partir del capítulo 10, entonces vamos a ir viendo esos dos paralelos. Sobre todo en este capítulo. En este capítulo usted y yo vamos a ver ese paralelismo. Es una manera de escribir que pues usaron las personas que se dedicaron a escribir, en este caso el rey Salomón, y que hoy en día se dedican a hacer paralelos y a comparar. Y estos, cuando yo estaba preparándome para el estudio, realmente me empecé a dar cuenta y dije, de no querer hacer estudio bíblico no se necesitaría en sí mismo, porque esto es tan, dijera mi pastor de chiquita, clarito es como el agua. No hay que echarle ni agua. Son mensajes claros y directos. Y a veces usted y yo nos andamos complicando y diciendo, ay, pero es que no sé qué hacer. ¿Cuántos hemos estado ahí que hemos dicho, ay, no sé qué hacer y qué decisión tomar? He estado ahí. Ay, es que estoy en una encrucijada. Vaya a la Biblia. Por ahí, o no es Miriam. Vaya a la Biblia, le voy a poner aquí mute, Miriam. Ahí está. Vaya a la Biblia y se va a dar cuenta que nuestro Dios tiene palabra de sabiduría para usted y para mí. En este capítulo, y ahorita lo vamos a empezar a leer, pero les quiero dar esa introducción para que la tengan ahí a la mano. En este capítulo 10 vamos a ver que los sabios buscan entender y vivir dentro del diseño de Dios. Se lo voy a decir otra vez, los sabios, la gente sabia va a buscar entender primero y vivir dentro de los planes de Dios. Cuando usted y yo no buscamos ni siquiera entender, mucho menos vivir dentro de los planes de Dios, de acuerdo al libro de Proverbios, hay de dos sopas. O somos sabios o somos necios. Punto. No hay en medio. No hay de que, pues estoy medio, no. Porque a lo mejor a veces no estamos viviendo todavía sabiamente, pero estamos queriendo entender. Estamos buscando aprender. ¿Se acuerdan que doña Sabiduría y doña Chismosa, las dos ponían una mesa, verdad? Y cada quien decide de qué se alimenta. Si de sabiduría o de necedad. Y así que, entonces, los sabios, usted y yo vamos a tratar, ¿verdad?, de entender y vivir dentro del diseño de Dios, mientras que el necio, vamos a ver, la persona necia, en este capítulo nos enseña que la persona necia es una persona que ignora los planes de Dios. Ignora totalmente. Y no solamente los planes que Dios le da directo a su vida, sino también ignora las oportunidades para aprender. Y eso lo hace con intención. Así que vamos a leer el capítulo 10 del libro de Proverbios. Y es largo y tiene tela, pero para hacer un montón de vestidos de novia. Así que no lo vamos a alcanzar a estudiar todo, pero lo vamos a leer todo. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Proverbios. ¿Quiénes tienen Biblia en el internet que no los veo? Amén. Uciel, Miriam. Ok, por acá usted. Amén. Acá Adela también, ok. Ada, usted tiene. Yo sé que usted batalla, Raquel, para leer, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hacerle así. Empieza Uciel, sigue Adela, sigue Miriam, Yesenia, Ada, yo, y así nos vamos hasta quien termine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Sigo yo en el 5? Sí, el 8. Oh. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Miren. Ok. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las fallas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Mas el fruto del limpio es para pecado. Es de mentirosos disimular el odio y es de necios andar divulgando chismes. En las manchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Se enriquece, y no añade tristeza con ella. Lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Jamás el justo fracasará, pero el que es malvado no permanecerá en la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. Y ahí termina. Y si usted y yo le podemos seguir con el capítulo 11, se da cuenta que son a veces como que no tiene mucho que ver uno con el otro. ¿Y cuál de los que leímos a usted le llama la atención, o aún nuevamente que lo esté escaneando, por así decirlo? ¿Cuál de lo que usted leyó le llamó la atención o lo impactó de lo que escuchó? A mí el 20. Ada dice el 24. ¿Qué dice su versión, Ada? Lo que el malvado teme. ¿Qué le llama la atención ahí, Ada?
Ujú. Está ahí en la palabra, gracias. Sí, Adela, usted decía el 20. Léanos Sí. el 20. Dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le habló ese refrán, ese dicho? Me llama la atención cuando la persona es realmente sincera, que está hablando de su corazón hacia afuera, se refleja en la forma de cómo habla, cómo lo explica, cómo lo transmite. Ujú. Plata fina, ¿verdad? Sí. Por acá Yesenia o Uciel o 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perece. la Perecerá. esperanza de los justos es alegría. ¿Y qué Sí. le llama la atención de eso? Cuéntenos. Pues la esperanza es el anhelo de algo, ¿no? Ujú. Es como hemos estudiado que hay que ser pacientes, pero paciencia no significa estar sentados, sino estar en movimiento, hacer que sucedan las cosas. Es por eso que para alguien que es justo, eso, el tener una necesidad no lo agobia, sino porque sabe que va a ser suplida por Dios, más el que es impío, pues como no tiene gozo, siempre va a estar en sufrimiento, en su necesidad. Ok, gracias, Uciel. China, por acá. Ujú. Ujú. Está nada más, hable y hable, ¿verdad? A mí me llama la atención, gracias, el versículo 9, que en mi versión dice así, y eso es algo que mi papá y mi mamá me decían de chiquita mucho. Mi versión dice aquí, el que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. Y eso es bien interesante ver que cuando a veces, como cuando somos chiquitos, va, si preguntan, ¿y quién hizo esto? Y los chiquitos empezamos a decir, "Ay", pero el que nada debe, nada teme. Y si se da cuenta y si nos damos cuenta y seguimos con los proverbios que están en la Biblia, nos empezamos a dar cuenta que hay muchos dichos populares que se basan en la palabra de Dios, que salen de la sabiduría no popular, sino que salen de la sabiduría de Dios, de esa sabiduría la cual comparte el rey Salomón con sus hijos o con sus estudiantes y que a usted y yo nos tocó por resultado después, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que el día de hoy nos centremos en los primeros 5 versículos. Vamos a estudiar porque hay un montón, ¿verdad? Ahí de refranes, de proverbios. Y vamos a centrarnos entonces en los primeros 5 versículos. El primer versículo comienza como la mayoría de los proverbios que vemos ahí en el libro. ¿Hablándole a quién? A los hijos, a los muchachones, a los inexpertos, ¿verdad? Veíamos en otro estudio bíblico que era una forma también de llamarle a la gente inexperta. ¿Y aquí quién es experto en la vida? Nadie. Nadie. Así que cuando la palabra de Dios ahí en Proverbios escuchen y digan, hijos míos, quiere decir que está hablándole a la gente inexperta en la vida. Y por ende, usted y yo, a menos de que usted ya haya tenido doctorado en la vida, pues déjeme saber, comparta la información porque a muchos nos falta todavía. Y comienza entonces diciéndole, hijo mío, ¿qué dice ahí? Hijo sabio alegre del padre, Pero el hijo pero ¿qué? el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra a su padre. Recuerde
que la antigüedad era una cultura que machista, paternalista, ¿verdad? En la cual todo el honor recaía en el lado del papá. Así que está diciendo ahí la palabra de Dios que el hijo sabio va a ser, de cierta manera, a honrar el nombre de la familia. Pero el hijo necio, ¿qué va a hacer? Le va a dar tristeza a la madre, o sea, le va a dar problemas. Y yo no soy mamá, ¿verdad? Pero sí fue hija. Y sí le di tristezas a mi mamá. ¿Para qué les digo que no? Sí. Le he dado tristeza a mi mamá creciendo, pero también me he dado cuenta en mis momentos que he actuado en algunos momentos de mi vida de manera sabia. Y el rey Salomón nos invita y nos dice, aquí hay de dos sopas, mis amores. Está la sopa de doña Chismosa de la vez pasada, de la semana pasada, o de doña Sabiduría. Usted decide a cuál menudo ir a comprar. Usted decide de dónde comer. Usted decide si quiere ser honra en su vida o si quiere ser tristeza. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo en ese primer versículo. Y los siguientes dos versículos nos hablan, de los 2 al 5, nos habla de nuestra relación con el trabajo, con nuestros quehaceres, con nuestro dinero que tenemos del trabajo. Vamos a leer nuevamente los versículos 2 al 5. Los tiene usted ahí. Léalos, del 2 al 5. Gracias. ¿Qué le llama la atención ahí cuando decimos, ok, si vamos a leer estos versículos, entendiendo nuestra relación con el trabajo, con nuestro dinero, ¿qué es lo que resalta para usted? El 4. De este versículo, el 4. ¿Qué dice en su versión, Uciel? La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mi versión se la voy a leer en la mía aquí, que es la Dios habla hoy. Dice, poco trabajo significa pobreza. Mucho trabajo significa riqueza. China, ¿sí? Fuerte, para que te vean allá. No comeremos como comida del rey, ¿verdad? Pero dice que no te va a desamparar. No te va a desamparar justo. Ada, usted iba a decir. No, hay que ponerse a trabajar. Sí, Raquel. ¿Verdad? El dicho popular, ¿verdad? Lo decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Que es cierto. Porque dice la palabra de Dios, de ahí sale a lo mejor, ¿verdad? El dicho popular, dice la palabra de Dios que tiene que trabajar porque la mano negligente empobrece. Ahí está uno preguntándose, ¿verdad? Hay gente, que porque que también además uno tiene que tener en cuenta las situaciones. ¿Qué? El que madruga Dios lo ayuda. ¿Qué dice? Ahí hay uno de los versículos que dice, el Señor no deja con hambre. No, el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, China? Léalo. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo cavernoso. El que recoge al tiempo de la cosecha, que en aquel entonces para ellos era el verano, es que sabio, entendido. Pero el que dice que se espera hasta cuándo, después
Y el que duerme dice, no, luego voy y recojo. Ese es necio. El que madruga, ¿sí? Y las veo de verdad que se ponen gordas, ¿pero por qué? Porque ya después no van a encontrar comida y ya no comen. Lo que pasa es que usted y yo estamos como la ardillita, comemos y comemos en el invierno y seguimos comiendo y comiendo y comiendo. Y ahí hacemos la cosa al revés. Pero mire, vamos a ver en esta situación, entender en estos versículos, los versículos, primeros 5 versículos. La primera cosa que podemos entender aquí es que la sabiduría es necesaria en nuestra vida y también está disponible. Porque a veces usted y yo creemos que para ser sabios se necesitan, ay, doctorados, ir a la escuela y que no. Para ser sabios se necesita la palabra de Dios. Lo demás se llama educación de escuela, pero la sabiduría, sí, es el conocimiento, exacto. Eso es lo que el conocimiento y los grados escolares, pero eso no le va a sacar la de, porque hay gente que podrá tener un montón de grados escolares, pero póngalo a solucionar un problema, no saben. Que si no hay un libro y si no hay no sé qué y si no hay herramienta no sé qué, no van a poder. Pero cuando usted y yo nos decidimos a buscar la sabiduría, nos damos cuenta que está disponible y viene de Dios. Ahí están, le digo que hay 375 nada más del capítulo 10 al capítulo 22. 375. Y vamos a ver esas herramientas necesarias y disponibles para nuestra vida, lo vemos en el trabajo. En estos versículos, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para vivir sabiamente en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres. Allá cuando a Juanito le hablen y que vaya a hacer unas chambas, pues Juanito va a tener en cuenta estas cosas, así como usted y yo, cuando nos hablen para hacer alguna cosa en el trabajo, hay que tener en cuenta las siguientes. Vamos a ver versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Adela, ¿lo tiene por ahí? Desmútese. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Dice mi versículo, mi versión aquí, las riquezas malavidas no son de provecho. ¿Cuánta gente usted y yo no conocemos que tiene un montón de dinero? Pero tiene un montón de dinero, pero pregúntele cómo se lo ganó. ¿O de dónde? Decimos en México, ¿ladrón de lo sacaste? ¿Ladrón de lo sacaste? Dice ahí la palabra de Dios que en cuanto al trabajo, las riquezas malavidas no son de provecho. Hay un dicho popular en mi tierra que al que obra mal, se le pudre la mano. Si usted hace algo mal, aunque usted haya agarrado esas riquezas y que no, que al rato ni le van a ajustar. ¿Se ha dado cuenta que la gente entre más rica es, menos le ajusta el dinero? El culantro es bueno, pero no tanto. Bueno, entre más le pone, ¿verdad? Dice, no, espérate. Y es lo mismo. Sí, Raquel. Wow. Mire, esa historia me va a tener que investigar dónde la llevo porque está buena para esto, pero eso es cierto, ¿verdad? Y cuando las cosas son robadas, no nada más no nos vienen a bien. Hay uno que siempre está viendo. Y a ese le vamos a dar cuenta. Ahora, si estamos entendiendo esto en el trabajo, imagínense que ahí Ada, ella está en Kroger, y ella le tiene la confianza del mundo, tan confianza que ella tiene llaves de la tienda, ¿verdad? Se abre y cierra y demás. Ada bien pudiera decir, ay, ¿qué crees que hoy no tengo para hacer mis habichuelas? Pasa por la aisle, la fila de los frijoles, agarra una y se las lleva sin pagar. ¿Quién se va a dar cuenta? A lo mejor la cámara por ahí, ¿verdad?
Pero dice ahí, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que Ada no lo hace, pero, y le agarro ejemplo porque sé que aguanta, pero imagínense, hablamos de una lata de habichuela, pero piensa en su trabajo y en mi trabajo. Ahí hay cositas que a veces usted y yo podemos decir, ay, ¿quién se va a dar cuenta? Y mira, de poco a poco, pero dice la palabra de Dios que hay que ser honrados en nuestro trabajo. Hay que ser honrados en lo que hacemos. Cuando era tiempo de apogeo en mi casa, en un momento nada más hubo tiempo de apogeo, cuando yo era chiquita teníamos una señora que nos ayudaba a limpiar, que iba de repente a ayudarnos a limpiar. Esa señora, mi mamá la amaba y le tenía la confianza del mundo, porque si había una monedita de 10 centavos aquí, ella la levantaba, limpiaba y ponía la monedita. Lo mismo se ve un billete de 500. Que no había mucho en mi casa, ¿verdad? Pero si se encontraba una cosa de valor, ahí la dejaba. ¿Por qué? Para ver qué tan honrado es. ¿Por qué? Porque como hijos e hijas de Dios, usted y yo estamos, acuérdense, siempre le digo, representando a Dios a donde quiera que vayamos. Y ahí la palabra de Dios en el proverbio que estamos leyendo, el versículo 2 nos dice, a palabras más, palabras menos, tenemos que vivir honradamente y que nuestro trabajo sea honrado. Que si le pagan a 5 la hora, pero me pagan a 5 la hora y bien a vida. Y lo que yo tengo, lo tengo honrado. Y no me importa que me quieran pagar a 20, pero que voy a tener que andar haciendo cosas malas. Porque de que nos pueden pagar la hora hasta 50, mire, un montón de lugares. Pero ¿qué tiene que terminar haciendo? ¿Cosas honestas? Muchas veces no. La palabra de Dios nos recuerda que tenemos que vivir honradamente. ¿Usted iba a decir algo ahora? No. Tenemos que vivir honradamente. Es la primer característica de los proverbios en cuanto a nuestro trabajo y nuestra calidad como hijos de Dios en el trabajo. La segunda, vamos a ver el versículo 3. China, ¿qué dice el versículo 3? Léalo. Jehová no dejará padecer hambre al justo, la iniquidad lanzará. A los impíos. Jehová no dejará al justo. La segunda característica que usted y yo aprendemos del versículo 3 es confianza en la provisión de Dios. Usted y yo no trabajamos nada más para pagar las cuentas. Usted y yo trabajamos porque confiamos que del trabajo que tenemos o del ingreso que tenemos, el Señor va a proveer. Así como yo le digo que hubo un tiempo de apogeo que hasta teníamos quien hiciera la casa, hubo un tiempo también en la casa en el cual tuvimos que realmente poner a prueba, y yo era chiquita, pero yo creo que más bien mis papás, ¿no? Como adultos, tuvieron que realmente poner a prueba la confianza en la provisión de Dios. Mi papá se quedó sin trabajo. Éramos 3 chiquillos los que había que mantener. Uno ya estaba en la universidad, yo apenas iba a la universidad, y el mayor, por las necesidades especiales que tenía, su medicamento era carísimo y todavía no tenía seguro. Mi papá se quedó sin trabajo. De la noche a la mañana, así, no lo dejaron entrar a la oficina. Y la oficina se fue a bancarrota y no le dieron nada. Ni una caja le entregaron con sus cosas. Y dice la palabra de Dios ahí, que Jehová no dejará al justo. Llegaba gente de mi familia y nos traía cosas de comer. Mis amistades me decían, hombre, no te preocupes, me encontré esta tarjeta, mira, tengo esta tarjeta que no uso del bus, del camión, y yo esa era la que usaba para irme a la escuela. Mi hermano empezó a trabajar con alguien que le pagaba con gasolina, y con eso él se iba a ir a la universidad. Jehová no dejará al justo. Y usted y yo tenemos que aprender eso. Y la verdad que es difícil como ser humano. Porque usted y yo nos gusta ver las cuentas, nos gusta ver, y nos empezamos a preocupar. Y es una tentación. ¿Por qué es una tentación de querer controlarlo todo? El Señor nos dice, tranquila, iglesia, que yo no te voy a desamparar. Mientras tú vivas, ¿qué? Sabiamente.
Ahí dice, ¿verdad? Que no dice, ¿verdad que no dice? Jehová no desampara a todos. No. ¿Dice a quién? Al justo. Jehová no desamparará al justo. Y hay que vivir entonces de una manera sabia, justa, aún cuando creemos que las cosas, el trabajo que quizá no vaya a ser suficiente, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y eso fíjese que lo vemos, si usted y yo regresamos y nos ponemos a ver en los capítulos del 1 al 9, vamos a poder ver eso precisamente. Los capítulos del 1 al 9 nos reafirman la honestidad con la cual usted y yo tenemos que vivir y la confianza en Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 4 de nuestra calidad como trabajadores. Uziel, ¿le puede dar lectura? Versículo 4. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. La mano de los negligentes empobrece. Empobrece. Y la de los diligentes Enriquece. enriquece. Hablábamos de eso ya hace rato. La tercera característica de una persona que vive sabiamente y se refleja en su trabajo es responsable. Es diligente, es proactivo. Es una palabra, esa palabra es bien favorita de mi papá, proactivo. Él no se espera que le estén diciendo. A Yesenia no tiene que esperarse hasta que llegue su supervisor o quien sea que esté para que ella empiece a trabajar. No, ella llega, trabaja y si ve que hay algo que hacer, vamos, diligencia. Hay que hacerlo. Y esa responsabilidad es la que usted y yo tenemos que demostrar como personas sabias. Porque nos hemos dado cuenta y hemos trabajado, o no sé si nomás soy yo, que me ha tocado la mala suerte, pero yo he tenido que trabajar con personas que no son nada diligentes. ¿Y qué hay? Hay que hasta pedirles permiso para que respiren y para que se muevan. Y eso, dijera mi mamá, enerva, eso molesta. No tienen iniciativa para nada. Y una persona que vive sabiamente tiene iniciativa, es diligente. Y eso le va a ocasionar a que no pase pobreza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, mira Raquelito, ella es bien activa, y mira, oye, ¿qué tal que si la promovemos? Y ahí se cosecha. No empobrece. Porque así debe ser, por la responsabilidad, ¿verdad?, que uno demuestra. Y usted dice, se siente bonito. Y es lo mismo que el rey Salomón nos invita, a que usted y yo vivamos responsablemente. Y mire, la última, y quiero por eso quería dejar tiempo, porque quiero que leamos algo más de Proverbios. La cuarta característica viene en el versículo 5. ¿Qué dice Ada, el versículo 5? Una persona que es sabia es organizada y también es responsable. Hablamos de eso hace rato. Hay que organizarnos. A mí me enseñó algo una vez, una persona allá en mi iglesia, de hecho, cuando éramos jóvenes, en el grupo de jóvenes, y se me quedó bien grabado. Y esa persona nos dijo, no es que no le alcance el tiempo, no se administran el tiempo. El tiempo le alcanza a todo el mundo porque es el mismo. Los malos en administrarse son ustedes, nos decía. Si usted a cada rato anda diciendo que no me alcanza el tiempo para esto, no me alcanza el tiempo, es porque está dedicándole tiempo a cosas que no le deben de ser provechosas, que no son prioridad. Y esta persona que es sabia, sabe organizarse, dice, ya viene la cosecha, me voy a dormir en este tiempo para entonces tener la energía, tener el tiempo, tener las fuerzas de trabajar cuando se debe. Pero cuando usted y yo no somos organizados, allá andamos trabajando y queriendo descansar a las horas extrañas, no nos vamos a sacar provecho. Hay que ser organizados. Raquel siempre, casi siempre que ella y yo platicamos, me dice, a ver, pastora, si la gente se supone que debe de dormir 8 horas y que luego va a trabajar 8 horas, ¿qué hacen con las otras 8? ¿Qué hacemos?
Y eso es algo que cuando platico con Raquel y me lo recalca, me recuerda esto. ¿Qué hacemos con estas 8 horas? Ahora andamos ahí, como ese que dice ahí, que nos ahogamos, nos quedamos dormidos, ¿no? Y nos dormimos en la cosecha. Pero mire, no es nada más Proverbios capítulo 10 que lo dice. No es nada más Proverbios capítulo 10. Vamos a ver en el Evangelio según San Lucas. Vámonos para adelante. El Evangelio según San Lucas capítulo 12. Del 13 al 21. Para que vea que la palabra de Dios está conectada entre sí. Lucas, ¿qué, perdón? Lucas capítulo 12, del 13 al 21. Y quien lo tenga le da lectura. Amén. Dele, Uciel. 12, 13, ok. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo que comparte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Gracias, Uciel. ¿Qué tiene que ver esta lectura? Porque estamos hablando del trabajo, de ser sabios, de acuerdo a la sabiduría que nos da Proverbios. Pues no ser avariciosos. No ser avariciosos. Otro proverbio ahí aplicaría el nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Mi mamá usa mucho ese proverbio, sí. Nadie sabe para quién trabaja. Una de las cosas que usted y yo, y sobre todo cuando venimos a este país, que tenemos que entender, es que usted y yo no estamos, nuestra ocupación no es nada más trabajar. Y hay mucha gente que viene a este país y trabaja y trabaja y trabaja y acumula y acumula y acumula, y las cuentas de banco, mira, las tiene chonchas, dijéramos en mi casa, las tiene gruesas. ¿Y cuándo disfruta de la vida? Nunca. Nunca. ¿Qué le dice ahí el Señor Jesús a aquel que le pregunta? ¿Lo llama qué? Necio. Necio. Dice, necio, de eso no se trata, terco. Y la necedad, acuérdese, de acuerdo al libro de Proverbios, es lo opuesto a la sabiduría. Y el Señor Jesús le está diciendo, necio, de eso no se trata, no tienes que trabajar para acumular. Tienes que trabajar para disfrutar la vida y para confiar que el Señor va a proveer. Hombre necio, le dice ahí. Y es que mire, es el capítulo que sigue en Proverbios, pero el capítulo 11, 28, habla precisamente de eso. Habla precisamente del propósito del trabajo. Se lo voy a leer. Proverbios 11, 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá como la hoja seca, pero los justos reverdecerán como las ramas. Cuando usted y yo nos preocupamos y nos ocupamos tanto por el trabajo y las riquezas, se nos va a olvidar que venimos a vivir, no a trabajar. El Señor nos llamó, y fíjese en el recuento de la creación, en Génesis, ¿qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva?
¿El propósito principal fue trabajar? No. ¿Qué les dijo? Fructificar y multiplicar y regocijadse en la tierra. Disfruten. Coman harto de los árboles que hay aquí, disfrútenselos. Pero ya ahí fue después, ¿verdad? Que metieron las 4. Y ahí sí, pues Dios les dijo, pues bueno, ya les va a tener que tocar trabajar y les va a doler. Pero la correlación de la sabiduría y las riquezas quiere decir que no porque uno tenga muchas riquezas es muy sabio. Ya vimos al principio que hay tanta gente que es rica, pero de sabios no tienen nada. Y la palabra de Dios nos invita a que para vivir sabiamente, no importa si tengamos riquezas o no, no estamos hechos nada más para trabajar y acumular riquezas. Estamos hechos para disfrutar de la vida, y entender nuestra posición con el trabajo y ver al trabajo como una herramienta, como un instrumento, no como nuestro objetivo, nuestro fin. Ahí nos vamos a estar matando. ¿Y ahí qué le dice el Señor Jesús? ¿Y todo eso que acumulaste qué? No tenías las riquezas que realmente necesitabas. Y las riquezas que acumulaste aquí, ¿quién se las va a llevar? Y ahí, como dijo Miriam, nadie sabe para quién trabaja, porque todos sus trabajadores, mira, ya los veo que se murió el jefe y como no dejó testamento, vámonos. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras familias? Yo no sé si eso ha pasado en sus familias. Yo lo he visto en mi familia para arriba, va, gracias a Dios que mis papás todavía no pase y espero en el Señor que eso no pase. Pero decimos en México, la gente saca el cobre, se deja ver. ¿Quiénes son? Cuando alguien se muere en la casa y mira, ahí andan todos. ¿Y qué me va a tocar? Y se pelearon porque la abuela le dejó a Yesenia el terreno y Yesenia ni vivía en Panamá. ¿Y cómo? Vivir sabiamente, nos dice la palabra de Dios, es dejarnos de todas esas necedades. Es dejarnos de todos esos problemas y saber y confiar que mientras usted y yo vivamos justa y sabiamente, el Señor va a proveer. Y que esa necesidad de acumular y de tener tanto no es nuestro mayor objetivo. Si nuestro objetivo es vivir como Cristo, mire, dice la palabra que él no tenía ni dónde dormir. Nuestro Señor Jesús no tenía ni dónde caer para dormirse. No tuvo ni dónde caer para muerto. Ahí anda que le tuvo que pedir prestada una tumba, la tumba donde el Señor Jesús murió y fue sepultado, ni era de él. No tenía nada. Pero vivió, como dijo Ada, para las riquezas que son de bendición, las riquezas del reino. Y por si no nos quedó claro, vamos a ver qué es lo que dice entonces, cómo es que debemos de trabajar. Sí, no le estoy diciendo que ya se salga del trabajo porque ya mañana va a ir a renunciar porque dijo la pastora que no vinimos a trabajar. No vaya a hacer eso, por favor. Vamos a ver qué dice segunda carta a los tesalonicenses, para atrás. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Y quien lo encuentre lo lee. Segunda a los tesalonicenses 3, 10. Ahí está sencillo, dice Pablo. De eso se trata la cuestión del trabajo. ¿Quiere comer? Trabaje. El trabajo debe de ser únicamente, yo le decía, la herramienta para suplir nuestras necesidades. Pero ahí estamos, como decía Ada, queriendo encontrar trabajo sin salir a buscar, esperando que nos llegue todo de caíditas. Y no, el que no quiere trabajar, que no coma. Para atrás, dele para atrás tantito, en Colosenses 3:17. Ahí vamos a ver cómo es que entonces debemos de trabajar. Colosenses 3,
17. ¿Lo tiene, Uciel? Sí. Léalo, Y por favor. todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es como tenemos que ir a trabajar. Amén. Todo lo que usted y yo vayamos a hacer al trabajo. Que mire, hay veces que empezamos a trabajar en cosas que no nos gustan o en cosas que no son de nuestro campo. Mire, Ada, usted fue a la universidad y de abogacía y para ser juez. ¿Usted cree que a Ada le encanta y dice, wow, es mi trabajo favorito ir a Kroger? A lo mejor no. A lo mejor ya le agarró gusto, pues ya después de tantos años. Ni tanto, dice. Pero aún así, al ir al trabajar, hacerlo como para quién? Para con Dios. Porque China no va al trabajo para quedar bien con ella, con su jefe o con la que... No. Ella lo hace porque ese es su trabajo y porque a donde quiera que uno va, a donde quiera que usted y yo vamos, representamos a Dios. Y lo hacemos como para con Dios. Y vamos a ver atrás de Proverbios, vamos al libro de Eclesiastés. Otro libro de sabiduría. Adelantito, perdón, de Proverbios. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 3. Ahí hasta rimó. Eclesiastés, capítulo 3. Versículos 12 y 13. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ahí habla de entonces cuando hablábamos de la acumulación de riquezas, ¿verdad? Y que estamos tan preocupados de andar acumulando de riquezas y no disfrutamos la vida. China, ¿lo tiene? En inglés no puede, pues. Y que goce de los beneficios de toda su labor. ¿Para qué andamos ahí? Acumule, acumule. Ahora, es cierto, y yo soy, pero fiel, proponente de que usted y yo tengamos unos ahorros, porque uno nunca sabe de dónde nos va a salir una emergencia y hay que pagar cosas. Pero nuestro trabajo se hizo para que usted y yo disfrutemos de los frutos del trabajo. Luego hay gente que es bien, dicen en otros lugares, maceta, codo, y que no gastan nada. Y se la viven trabajando. Ser sabio también es saber disfrutar de los frutos de su trabajo. Y sobre todo, si usted al ir a trabajar está, entre comillas, a veces sacrificando tiempo con su familia, más nos vale que podamos compartir los frutos de nuestro trabajo con nuestra familia. ¿Por qué? Porque si no van a crecer los hijos, los nietos, lo que sea, con un rencor que a lo mejor por eso después no les gusta trabajar. Pero esa es historia, dijo la nana Goya, esa es otra historia. Pero el día de hoy el libro de Proverbios nos acaba de decir, dentro de Proverbios, aunado a otras cosas, que nuestra ética laboral, nuestros valores como personas que trabajan en este mundo, tenemos que ser honrados, tenemos que tener la confianza siempre en el Señor primero y no en nuestro trabajo. Tenemos que ser responsables, organizados y tenemos que disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Ahora no tenemos que desperdiciar, disfrutar y desperdiciar no es lo mismo. Como yo le digo también pues sí, le digo, ¿para qué le digo que no? Sí, le digo a mi esposo, es diferente gastar e invertir. Hay cosas a veces de lo que uno termina gaste y gaste y no es inversión. Hay que invertir en algo que sea de provecho, ¿verdad? Y si uno va a usar el dinero, que sea para invertir. Y si no vamos a ir a comprar ¿cómo se llama? Un ice cream al McDonald's o al donde sea, pues que sea para pasar un momento a gusto. Y eso es lo mismo que nos está llamando la iglesia, la palabra de Dios el día de hoy, a vivir sabiamente. Ahora, ahí viene el reto y lo dejé para el final, esperándome a que estuvieran todos los que se iban a conectar. Yo les dije que había 375, ¿verdad? Proverbios. Yo quiero que la semana que entra, Uciel, usted va a ser el que va a empezar.
La semana que entra, usted va a escoger, ya sea del capítulo 10 o del capítulo 11, uno de los proverbios o uno de los dichos que nos da el rey Salomón, que usted quiera que estudiemos con usted. Y usted va a buscar conexiones de ese dicho, así como lo tratamos de hacer hoy, con la palabra de Dios, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y nos va a enseñar qué es lo que usted aprendió de ese dicho. ¿Sale? Amén. Después de eso le va a tocar a China la siguiente semana. ¿Ok? Y ahí déjelo anoto cómo va a ser el calendario. ¿No se vale qué? Fabiarse, no, ahí está. Una de dos. Uziel, y luego sigue China, luego va a seguir Miriam, luego va a seguir Adela, luego Julio, porque no crean que nomás se conecta uno y valen por dos, ¿no? Aquí no es 2 por 1. Luego va a seguir Ada, y luego va a seguir Raquel. ¿Ok? Eso. Y luego ya vamos agarrando a los demás. Juanito, usted y Raquel, a ustedes les vamos a dar chance que sea un equipo. ¿Sale? Sí, yo sé que usted trabaja, entonces no tiene chance de venir siempre. Pero lo vamos a hacer así, ¿ok? Y no importa que si usted hizo el capítulo 11 y usted quería hablar del 10, no importa que nos regresemos, porque nos dimos cuenta que entonces los capítulos de aquí en adelante no están hilvanados uno con otro. Son capítulos y versículos que se pueden leer de distinta contexto. Pero ¿Ok? ¿Es sobre un versículo o sobre un capítulo? Uno de los dichos, sí, si usted quiere, No. si hay algún dicho como hoy, por ejemplo, que yo agarré 2 o 3 juntos que parecían hablar de lo mismo, ¿está bien? Ok. Puede ser más de uno, pero que sean referentes al mismo tema. Exacto, sí. ¿Sale? ¿Alguna Amén. otra pregunta? Del 10, ¿verdad? Solamente del 10, no No, vamos de adelante. donde usted quiera, desde el 10 hasta el 22. Usted Ok. escoge. No sé Eso si... quiere decir que todo, usted me agarró, mire. Quiere decir que ustedes van a tener que leer desde el capítulo 10 hasta el 22 y ver y decir, este es el que más me gustó. ¿Ok? Porque ya veo, si todos van a agarrar del 10, ya vi que entonces nomás no leyeron y se quedaron ahí. Ok, pues vamos a ponernos en manos de Dios, dándole gracias a Dios por este tiempo en el cual nos recordó el Señor cómo vivir sabiamente en nuestras relaciones con el trabajo. Y vamos a venir delante de su presencia a orar. Y Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú tuviste a bien traernos a este lugar en persona, a través del internet, para recibir palabra de ti, Señor. Te pedimos en esta noche que al regresar a nuestros hogares nos ayudes a continuar aprendiendo cómo vivir sabiamente, Señor. Queremos hacerlo para ti. Como lo dijo el apóstol Pablo, Señor, queremos hacerlo todo como para ti. Aún y quizás, Señor, más especialmente en nuestro trabajo. Pues es ahí, Señor, donde tú nos has puesto para ser de bendición. Te pedimos, mi Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que nos sigas ayudando a cada día a ser mejores. Danos el descanso esta noche que nuestro cuerpo necesita. Te pedimos, mi Dios, continúes estando y siendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en su nombre decimos amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos los que están allá por el internet. Hay que orar por